Para dar inicio con nuestra primera plática el día de hoy, me gustaría presentarles a nuestro primer ponente, el doctor Geonel Rodríguez Gatorno. Él está adscrito al Departamento de Física Aplicada del CIMBESTAB IPN Unidad Mérida, donde es profesor investigador y profesor titular C del posgrado en Tecnología Avanzada del CICATA IPN en la Unidad Legaria, México. Estudió la licenciatura en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, Cuba, la maestría en Ciencias, la maestría también en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC en Madrid, España, y la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, Cuba, y el doctorado con la tesis Síntesis, Caracterización y Aplicación de nanocristales semiconductores y metálicos obtenidos en dispersión coloidal en la Facultad de Química de la UNAM, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ha producido 44 artículos internacionales en revistas indizadas de alto impacto, un artículo de revisión en revista internacional, 2 capítulos de libro, varias memorias en extenso en congresos internacionales, 4 tesis doctorales dirigidas concluidas y 5 en proceso, además de 10 tesis de maestría y 4 de licenciatura. Tiene un total de citas totales en el Easy Web of Science, sin contar autocitas, de más de 1000. Y su área de investigación es síntesis y caracterización de nanomateriales, catalizadores y fotocatalizadores, conductores iónicos, generación de hidrógeno, recubrimientos selectivos para conversión de energía solar a termal. El doctor Geonel Rodríguez Gatorno inicia el tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología con la ponencia Nano y micromateriales en la búsqueda de soluciones a las energías alternativas. Damos la bienvenida al doctor Geonel Rodríguez Gatorno. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo creo que si me oyen bien, entonces no uso el micrófono. Si le bajo mi nivel a la intensidad de la voz, pues me lo dicen, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Disculpe que lo moleste, pero se está grabando. Ah, ok. Si se necesita. Por supuesto. Okay. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y es un honor doble, pues, darle inicio a este evento. El día de hoy yo quiero platicarles un poco del trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación en el Departamento de Física Aplicada del CIMBESTAB Unidad Mérida. Y para ello, pues, voy a dar una pequeña introducción acerca de nuestro departamento, de las líneas de trabajo que hacemos allá. Les voy a platicar un poco de mis líneas de interés, porque para mí es muy importante que hoy ustedes identifiquen qué hacemos y ojalá exista la posibilidad de que avisoren una posible colaboración
ya sea conmigo o con personal de nuestro departamento. Para mí eso es un objetivo importante porque hay que aprovechar este tipo de eventos para potenciar la investigación. Entonces, posteriormente le voy a hablar un poquito de nuestras motivaciones, que ya la plática que dio el doctor Armando pues habla un poco de la motivación de los investigadores hoy en día para tratar de llevar adelante la investigación buscando aplicaciones que resuelvan problemas de la sociedad actual. A continuación voy a caer en algunos casos de estudios tratando de ilustrar nuestro trabajo en lo que es generación de hidrógeno como portador energético, con algunos materiales que estamos trabajando, y por último trataré de mostrarles, si tenemos tiempo, algunas otras aplicaciones relacionadas con la búsqueda de soluciones justamente para resolver problemas asociados a las energías alternativas, ¿no? Entonces, el CINVESTAF yo creo que es bien conocido como centro de investigación en México. Fue creado en el año 1961 como un organismo descentralizado de interés público, pero la descentralización real no llegó hasta el año 1980, cuando se creó la Unidad Mérida hace 35 años, y bueno, todos saben que la misión del CINVESTAF pues es generar formar especialistas de alto nivel en el área de posgrado para resolver problemas de la sociedad y las ciencias actuales. El departamento está formado por 28 investigadores, todos del Sistema Nacional de Investigadores, y no lo digo por presumir, sino lo comento porque el sistema nos demanda cierta calidad en nuestro trabajo para llevar adelante las investigaciones que se hacen. Se están sumando 4 profesores de cátedras de investigadores jóvenes a través de CONACYT, que están haciendo un buen papel de apoyo a todo el trabajo que se realiza en el departamento. Estos 28 profesores están agrupados en 5 cuerpos académicos, que son física computacional, nano y biomateriales, fisicoquímica de medio ambiente e infraestructura. Esto está dado sobre todo por la zona, hay mucha corrosión en Yucatán. Hay un grupo importante de profesores que trabaja física de partículas y campo, y otro grupo de profesores que enfoca sus investigaciones hacia la física de materiales, fundamentalmente en el desarrollo de celdas solares, de segunda y tercera generación. El departamento oferta 2 programas de posgrado, que son la maestría en físico-química y física aplicada, y el doctorado en física aplicada, física teórica y físico-química, y ambos programas son de calidad internacional, clasificados así por CONACYT. El departamento tiene 2 laboratorios nacionales, un laboratorio de nano y biomateriales y un laboratorio de microscopía electrónica. Tenemos equipos de investigación muy variados, RMNs, equipos de microscopía, sistemas de análisis técnico, XPS, difracción de bajo ángulo, de rayos X clásicos, Raman, etcétera. O sea, está bastante equipado en este momento nuestro departamento. En lo que a mí respecta, las investigaciones que son de interés para mí, soy químico de formación. Hice una maestría en coloides, luego hice un doctorado en coloides, y siempre he tratado de orientar mi investigación usando la química. Entonces, para mí es importante el desarrollo de materiales en solución, donde pongo mucho énfasis en todos los procesos que están asociados con la formación de esos materiales en solución. Específicamente, por ejemplo, en procesos de nucleación, crecimiento, agregación. Todo eso es de interés para mí, porque se supone que si uno puede controlar los mecanismos asociados a esos fenómenos, pues se pueden modular las propiedades de los nanomateriales o de los materiales en general que se preparan por vía química para lograr las propiedades que se desean, ¿no? En las aplicaciones, obviamente no hago materiales por hacerlos, no aplico la química para obtener materiales por gusto, sino no solo por ciencia básica.
también tratamos de enfocar nuestros materiales a aplicaciones como son catalizadores, fotocatalizadores, generación de hidrógeno, bio-nanomateriales, que es una línea que en realidad se está abriendo en este momento en nuestro departamento, conductores iónicos, y otro tema que estamos comenzando a abordar es el autoensamble de nanomateriales, que es un tema muy interesante y bastante novedoso, que permite obtener cosas que no se logran con materiales puros, ¿no? Así, por ejemplo, en esa línea de investigación, pues estamos comenzando a desarrollar ópalos directos y ópalos inversos que tienen propiedades ópticas únicas como cristales fotónicos. Y eso lo hacemos con coloides, y los ópalos inversos pues lo estamos haciendo de dióxido de titanio y de dióxido de silicio. En el área de sistemas jerárquicos, donde tenemos una organización de partículas mesoscópica, estamos preparando pues materiales inorgánicos como trióxido de tungsteno, nanopartículas de cobalto organizadas en microesferas huecas, que luego pueden servir de vehículos para la liberación de medicamentos. Materiales también, nanopartículas de sulfato de bario, que se organizan en forma de fibras que pueden ser usadas en catéteres para luego ser detectados esos catéteres mediante técnicas, por ejemplo, de rayos X, dónde se encuentra dentro del organismo ese catéter y cómo se encuentra interaccionando con nuestro cuerpo ese tipo de dispositivo. Esto también hemos estado trabajando en la obtención de nanopartículas de plata y sus homo-nanocompositos con diferentes tipos de sustratos que tienen diferentes tipos de aplicaciones en catálisis, fotocatálisis, etc. Nos hemos concentrado un buen rato obteniendo las diferentes fases de dióxido de titanio, buscando conocer sistemas que son poco explorados en la literatura, como la bruquita en forma de nanopartícula. Tiene propiedades muy interesantes y análogas a la natasa, que es la más utilizada hoy en día. Estamos desarrollando materiales para la generación de hidrógeno como tantalatos de potasio y otros materiales que son usados, por ejemplo, en la catálisis para la isomerización de gasolinas en Pemex, que son metales preciosos que se depositan sobre sustratos de alta superficie específica como gamma lumina. Y más recientemente estamos trabajando en la inclusión de nanopartículas, en este caso, por ejemplo, de perovskitas, dentro de enrejados metalorgánicos, que son como esponjas de materiales diferentes que permiten alojar nanopartículas de diferentes materiales y obtener propiedades únicas en nuestros materiales. Y yo decía que ya pues habían platicado un poquito de las motivaciones que nos mueven a nosotros a hacer investigación de hoy en día. Y una es esta, la NASA reportó recientemente, y todos los especialistas relacionados a este tema se han puesto de acuerdo en el hecho de que finalmente la capa de ozono se está recuperando. La capa de ozono buena, ¿no? Y ya con datos sólidos que lo demuestran. Y todo ello es resultado del protocolo de Montreal del año 84. Entonces, esto es un hecho que a veces nos motiva mucho, porque nos dice claramente que nuestras pequeñas contribuciones dentro de la ciencia terminan en cosas como esta. Y eso es muy alentador, porque de repente a veces olvidamos un poco que nuestra pequeña contribución, por pequeña que sea, puede ser tan importante como cosas como esta. Es impresionante lo que se puede hacer. Y se los digo porque muchos de ustedes que son jóvenes, pues ahorita a lo mejor no tienen mucha conciencia de cuál es el impacto que pueda tener esas pequeñas contribuciones que ustedes puedan estar haciendo dentro de la ciencia. Y es realmente alentador hechos como estos que se están demostrando que podemos incidir en cosas tan grandes como la capa de ozono que nos protege, que protege la vida en la Tierra. Y eso es una motivación grande para nosotros. La humanidad hoy en día tiene tiene muchos retos en realidad, pero están muy claramente identificados todo el asunto del medio ambiente,
La salud, el bienestar, queremos durar muchos años y estar activos en nuestra vida. Y la energía, lógicamente, como soporte de todo ese sistema de la humanidad, pues es un aspecto importante. Entonces, muchas de las investigaciones de hoy en día están dirigiéndose y se están enfocando grandes esfuerzos a buscar soluciones que ayuden a resolver problemas energéticos, que a su vez impacten directamente en el medio ambiente. Aquí, una de las expectativas más grandes que hay, pues es en la famosa economía de hidrógeno, que hoy todavía es muy criticada. ¿Por qué? Por una razón muy simple. No queremos cambiar así tan fácil de las energías que estamos usando. Es un paradigma grande que tiene la humanidad en este momento, tratar de transitar a otras energías, incluso aquellas que son híbridas y que presuponen que esa transición puede ser un poco más suave, un poco más, menos impactante. Pero hidrógeno sin duda pues nos resuelve dos cosas de una sola vez. Es tener energía, tener un portador energético que resuelva los problemas de la energía y tener productos de esa energía que no son contaminantes. Entonces es algo ideal, pero que todavía tiene un camino muy largo para llegar a una economía basada realmente en hidrógeno. Ahora, lo curioso acá es que empresas como estas, que a veces marcan tendencia en cuestiones de economía, pues están haciendo una inversión muy grande en el desarrollo de una economía de hidrógeno. Empresas como esta están vendiendo ya dispositivos que se pueden usar de manera masiva a nivel de casa. O sea, esto es algo que ya se está empezando. Entonces, la conciencia en relación con la economía de hidrógeno se está empezando a establecer. Y no podemos quedarnos atrás, así de simple. Y no solo no podemos quedarnos atrás, tenemos potencial, en México existe potencial para desarrollar tecnologías propias. Y nosotros nos interesamos por este tema, pero curiosamente, lógicamente, como toda economía, hay que resolver problemas críticos para que se establezca esa economía. Y en el caso de hidrógeno específicamente hay que resolver problemas asociados a la generación de ese hidrógeno, como vamos a ver a continuación, el almacenamiento de ese portador energético. Tenemos que, si vamos a generar un tipo de portador energético, hay que acumularlo en algún lugar para usarlo cuando lo queremos usar. Y su uso eficiente, que este es un tema que está bastante avanzado hoy en día. Es decir, existen celdas de combustión para hidrógeno con muy buena eficiencia en la conversión de energía química a energía eléctrica. Entonces, los más retrasados son estos dos temas, que todavía hay muchas cosas, hay muchos caminos planteados y hay muchas cosas que resolver en esos caminos. Obtener hidrógeno no es sencillo. El hidrógeno no está aquí presente en la atmósfera, no podemos separarlo del aire y comprimirlo y empezar a usarlo, o almacenarlo y empezar a usarlo. No es así. El hidrógeno obviamente tenemos que obtenerlo del agua. Y el agua es una molécula muy estable. Me voy a saltar muchos detalles para que me dé tiempo en una hora o menos de una hora tratar de exponer, y ya luego si existen preguntas relacionadas con los temas, pues abundo un poco más. Romper la molécula de agua para obtener hidrógeno y oxígeno implica un gasto de energía, un gasto considerable, no es tan sencillo. Se han propuesto muchas maneras de obtener hidrógeno, hay muchos caminos, y no queremos hacerlos con combustibles fósiles, porque volvemos a la misma historia, volvemos al mismo problema. Entonces queremos hacerlo con energía renovable. Esto es una figura muy asistida en muchas pláticas, porque de una manera resumida plantea algunos de los caminos que nos pueden llevar a la obtención de hidrógeno. Nosotros, yo específicamente he fijado la atención a procesos fotolíticos, donde podamos usar directamente la energía solar para, mediante procesos fotoelectroquímicos, obtengamos directamente hidrógeno como portador. Es un tema muy amplio, es un tema muy bonito, es un tema donde se ha avanzado algo, pero hay mucho por hacer todavía. Y les voy a presentar algunos ejemplos en esta plática.
Para tratar de abundar un poco en los detalles, los principios relacionados con estos procesos, pues pensemos en la electrólisis clásica del agua. Si tomamos una pila y aplicamos una diferencia de potencial entre dos electrodos a agua pura incluso, en principio pudiéramos obtener hidrógeno y oxígeno. Ahora sabemos que eso es un proceso bastante poco eficiente. No es muy conveniente agarrar energía eléctrica de alguna forma y aplicarla al agua para obtener hidrógeno y oxígeno. De hecho, hay que gastar un poco más de energía que la esperada teóricamente para este tipo de sistemas relacionada con los fenómenos que tienen que ver con la interfase de generación de estos dos gases. ¿Qué tal? Ahora pensemos en los semiconductores. Cuando a un semiconductor le hacemos incidir una onda electromagnética con energía adecuada, sabemos muy bien que ocurre la excitación de un electrón en banda de valencia a banda de conducción, generándose un hueco en banda de valencia, que es lo que conocemos hoy en día como excitón de Barnier. Tratándolo como un excitón, pues, o como una partícula, si ese excitón tiene energía suficiente, pues en principio, cuando se aproxime a la interfase, en esa interfase, esas portadores de carga podrían aprovecharse para que ocurran los procesos de fotólisis de agua. Quiere decir que teniendo un semiconductor capaz de cubrir la energía que hablábamos anteriormente en los procesos electroquímicos, pudiéramos hacer los procesos de fotoelectrólisis de agua con un semiconductor. Imaginen un polvillo de un material adecuado que pongamos en agua y con luz solar generemos hidrógeno y oxígeno. Eso coloquialmente en la literatura se le ha clasificado como el santo grial. ¿Por qué? Pues resolvería nuestros problemas de energía, resolvería nuestros problemas de contaminación ambiental. No es tan sencillo. O sea, de hecho sí existen materiales que lo hacen, y varios, pero lo hacen a una eficiencia tan baja que no es viable utilizar esos materiales para una aplicación masiva. De hecho, los sistemas no son tan simples como tener un semiconductor, también se usan co-catalizadores en la interfase de estos nanomateriales o materiales para localizar los portadores de carga que se están generando y facilitar las reacciones que ocurren en la interfase durante el proceso de ruptura de las moléculas de agua. Si se fijan, si se dan cuenta, esto es un proceso que se puede clasificar en tres etapas esenciales. Número uno es la absorción del fotón. Número dos es la formación y la separación de portadores de carga, o sea, la formación de un excitón. Y la acumulación de carga y reacción en la interfase sería el último proceso para dar lugar a hidrógeno y oxígeno. Y llamo la atención sobre esto por lo siguiente. Basándonos en esos tres procesos, ahora podemos estimar cuáles son los criterios básicos que necesitamos para seleccionar un semiconductor para una posible aplicación que involucre la generación de hidrógeno. Y esto es, bueno, decíamos que el primer paso tiene que ver con la absorción de fotón. Pues queremos que, si vamos a utilizar luz solar, queremos que ese semiconductor absorba la mayor parte de la energía solar posible. Entonces debe tener un gap o un borde de absorción óptico adecuado para que absorba la mayor cantidad de energía. ¿Ok? Entonces, al menos esperamos que la mayor parte del espectro de absorción, del espectro solar, sea absorbida por ese semiconductor para poder tener un material que sea eficiente. De lo contrario, imagínense, por ejemplo, el tantalato de potasio es muy bueno haciendo fotoelectrólisis de agua. Con solo ponerlo en agua y luz solar ocurren las reacciones, en principio.
Pero ¿saben qué? Es un semiconductor que tiene un gap que comienza a absorber luz en cerca de 4 electronvolts. Estamos hablando del UV, radiación UV. ¿Saben cuánto nos llega a la Tierra UV? Pues cuando mucho, entre un 3 y un 5%. Es muy baja, entonces un material bajo esas condiciones no puede ser eficiente. Por eso el primer criterio es tener un semiconductor con un gap adecuado para este tipo de proceso. En segundo lugar, las posiciones de las bandas de valencia y banda de conducción del semiconductor no pueden ser cualquiera. Tienen que superponer las bandas asociadas con la ruptura del agua. Si tenemos la posición de la banda de valencia aquí y la banda de conducción aquí, ambas tienen que superponer los bordes asociados a estos procesos de oxidación-reducción. De lo contrario, el material estaría capacitado, a decirlo de alguna manera, solo y únicamente para hacer uno de los dos procesos. Es, por ejemplo, el caso de, fíjense, trióxido de tungsteno tiene sus posiciones, las posiciones de sus bandas, solo le permitiría que tuviera lugar la oxidación del agua para generar oxígeno, pero no podría, como semiconductor, no podría generar hidrógeno, necesitaría de otro semiconductor. Y ahí es donde vienen los sistemas tándem, justamente viene de esa idea. Ahora, semiconductores como el carburo silicio o óxido de zinc, en fin, varios semiconductores pueden por sí solos hacer la fotólisis de agua. Eso lo pueden hacer. Lo chistoso acá es que no todos son lo suficientemente estables en agua para que ocurra, para que sean aplicables esos materiales, que es el caso, por ejemplo, del óxido de zinc. Es un material económico, fácil de obtener, pero no se puede usar en este tipo de procesos porque se va disolviendo en las condiciones de uso, entonces no es estable. Eso nos lleva a este punto. Los semiconductores que seleccionemos tienen que ser estables químicamente para que no sufran procesos de corrosión o fotocorrosión durante su aplicación. Por último, pues decíamos que estábamos generando en uno de los procesos portadores de carga, dígase el excitón, y necesitamos que ese excitón viaje dentro de la partícula y se aproxime a la interfase. Por lo tanto, no puede ser un excitón poco estable que se recombine rápidamente porque no se puede aprovechar. Se podrán generar muchos excitones en un semiconductor, pero si su longitud de difusión no es suficiente, pues no llega a la interfase y no pueden ocurrir las reacciones de interés. Entonces, queremos materiales que tengan longitudes de difusión de los portadores de carga lo suficientemente grandes como para que lleguen a la interfase y produzcan las reacciones que son de interés para este proceso. Ahora, con todo este conocimiento, nos las podemos arreglar para hacer diseños diferentes donde podamos combinar, por poner un ejemplo, dos tipos de electrodos o uno que teniendo energía suficiente en sus procesos de absorción, le imprimiría suficiente energía al electrón para dar lugar a los procesos que queremos de fotólisis de agua. O podemos combinar dos materiales, uno dedicado únicamente al proceso, a la rama oxidativa del agua, y otro dedicado específicamente a la rama reductiva de agua. Eso también se puede hacer y ya estaríamos en presencia de una celda tándem. Es un tándem de diferentes materiales con diferentes propiedades fotoelectroquímicas, tal que la combinación de ambos nos permite hacer el proceso de una manera más eficiente. Pero, ¿qué tal si combinamos la fotoelectroquímica con electrólisis? Porque hoy en día tenemos celdas solares muy eficientes. ¿Por qué no combinar una celda solar con fotoelectrodos especializados en generación de oxígeno y hidrógeno? Y eso se está haciendo. Es también otra ruta que se ha fijado la investigación a nivel mundial para el desarrollo de lo que se conoce hoy en día como concepto de hoja artificial, tratando de mimetizar a la naturaleza en la generación de energía a partir de la absorción de luz solar.
nosotros nos hemos fijado específicamente, nos ha llamado más la atención los procesos fotoelectroquímicos. Los trabajos pioneros en este tema pues, comenzaron en el año 72 con las publicaciones de Fujishima y Honda, donde ellos demuestran la fotólisis de agua usando dióxido de titanio como semiconductor. Esto es un trabajo muy conocido. Ahora, curiosamente, todo el mundo habla de fotoelectroquímica en este tipo de trabajo. En realidad, Fujishima y Honda tuvieron que aplicar un pequeño voltaje a esta celda, entonces en realidad clasifica como un sistema fotoelectrolítico, no solo electroquímico. Pero de todas maneras fue el inicio de una carrera de investigación en la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales que fueran capaces de generar hidrógeno a partir de la fotólisis de agua. En el año 2010, la investigación a nivel mundial se tomó una pequeña pauta para revisar todo lo que se había hecho en generación de hidrógeno, porque desde el año 72 hasta 2010 se tenían ya en la literatura reportado más de 700 compuestos con actividad fotocatalítica para la generación de hidrógeno, o hidrógeno y oxígeno, cualquiera de los dos. Y al revisar todo lo que se había publicado, pues los especialistas se dan cuenta que pasamos por alto muchos detalles. Y yo me incorporé a esa opinión y pensamos en su momento, ¿qué tal si nos paramos a ver detalles como qué está pasando con estructura cristalina, morfología, de diferentes tipos de materiales que ya se conocen, para tratar de entender un poquito los procesos? Y eso es lo que le quiero mostrar a continuación. En uno de los casos de estudio tomamos, por ejemplo, al trióxido de tungsteno, que es un material que absorbe luz visible a partir de 500 nanómetros, tiene un gap, quiere decir que tiene un gap de 2.5 electrón-volt, tiene un transporte de carga, una longitud de difusión muy grande, de varias micras incluso, no presenta fotocorrosión, es muy estable, es un óxido muy ácido que no se disuelve tan fácil con otros ácidos, por lo tanto es estable en solución ácida. Por otro lado, nos llamó la atención este sistema que fue derivado de una colaboración en otra área que luego voy a presentar. Entonces nos planteamos en primer lugar la síntesis del trióxido de tungsteno. Pero como químico aquí no las tenemos que arreglar para obtener las diferentes fases del trióxido de tungsteno por una vía sencilla, reproducible y económica. Si no, no tiene chiste pues, plantearnos todo este rollo, ¿no? Y entonces partimos de, por ejemplo, una solución de hexacloruro de tungsteno en etanol, la cual la hidrolizábamos y le dábamos tratamiento hidrotermal a esta temperatura bajo diferentes composiciones de agua, diferentes contenidos de agua al sistema. Esto es un sistema extremadamente simple, que no demanda de reactivos caros, que no demanda de condiciones especiales, y se puede hacer en cualquier laboratorio. Esto, cambiando la concentración de agua, nos dimos cuenta que podíamos saltar de un sistema hexagonal a un sistema ortorrómbico o a un sistema monoclínico. El material de partida en este punto, después de la etanólisis en realidad que ocurre aquí, es este que se está mostrando en esta micrografía, y este es su patrón de rayos X. Es un material que cristaliza en fase ortorrómbica, que al darle tratamiento hidrotermal, bajo condiciones hidrotermales, recuerden que estamos aplicando altas presiones y temperaturas del orden de 180 grados. Es un sistema cerrado, bastante sencillo, y lo chistoso acá, fíjense, para cero contenido de humedad. Vean cómo va cambiando la morfología, pero no solo cambia la morfología, el sistema a las 12 horas transita a fase de ortorrómbico, transita a monoclínico. Y con el tiempo termina siendo un sistema hexagonal, con la variable tiempo, bajo condiciones de tratamiento hidrotermal.
Si aumentamos el contenido de humedad, comenzamos en una fase hexagonal que con el tiempo transita a una fase ortorrómbica del trióxido de tungsteno, una fase poco común, metaestable, no es tan estable, transita a fase monoclínica si se le calienta alrededor de 500 grados. Por último, si hacemos la misma síntesis, pero para contenidos de humedad del 90%, o sea, prácticamente todo es agua casi, se cristaliza la fase monoclínica, y aquí lo interesante es vean cómo va cambiando la morfología del material en el tiempo. Entonces está ocurriendo un fenómeno se conoce como oriented attachment, donde la cristalita, la morfología del material está cambiando mediante procesos de fusión de pequeñas cristales, pero mediante procesos también de redisolución y recristalización que hacen crecer el material en direcciones preferenciales en el espacio, ¿no? Muy bien, ahora tenemos 3 fases cristalinas, pero queremos ver su posible eficiencia en su respuesta fotoelectroquímica. Eso es importante porque es la única vía que nos lleva a estimar cuáles son sus posibles propiedades como fotoelectrodo en los procesos de fotólisis del agua. Y entonces, los materiales con diferentes fases dispersos en una solución de agua con alcohol isopropílico en estas concentraciones y aplicando un dotaje durante una hora, provocamos un proceso de electroforesis y las partículas se van depositando sobre un vidrio conductor. Con eso nos permite tener un fotoelectrodo que luego se puede caracterizar bajo diferentes condiciones. ¿Por qué lo hicimos así? Porque otros hubieran agarrado y le hubieran preparado una pasta, lo hubieran depositado sobre el fotoelectrodo y le hubieran dado un tratamiento térmico. Pero recuerden que tenemos sistemas metaestables, que no podemos someterlos a tratamientos térmicos muy altos en temperatura y en tiempo. Y esos tratamientos térmicos se hacen para consolidar la conductividad entre las partículas. Eso es un detalle muy importante para que el sistema no presente una resistencia muy alta al paso de la corriente durante los procesos fotoelectroquímicos. Entonces, con ese tratamiento, bueno, este es el arreglo experimental que se usa para hacer las mediciones ópticas. Aquí se pone el material, se le hace incidir un sol, el equivalente a un sol de potencia, para hacer los estudios fotoelectroquímicos. Tenemos un electrodo de referencia aquí. El estudio se hace tanto por este lado como por este lado. Eso es importante y es muy relevante porque recuerden que estamos moviendo electrones en una única dirección. Y entonces la presencia del vidrio conductor, de la fase conductora de óxido de estaño que se usa antes de depósito de material, pues también tiene influencia sobre la respuesta del material. No es lo mismo hacerle llegar luz a un material directamente que a través de un vidrio que tiene características ópticas muy específicas, ¿no? Y los resultados son los siguientes. Fíjense, tenemos la fase monoclínica, la fase ortorrómbica, perdón, aquí hay algo, ok, y la fase hexagonal. Y bueno, esta es su respuesta óptica, medida en un espectrofotómetro en el rango UV visible. Lo interesante acá, nada más que vale la pena resaltar, bueno, si se fijan, la respuesta óptica es muy parecida. Los bordes ópticos, el gap óptico de los materiales es prácticamente del mismo orden, 2.8, 2.7, 2.8. Eso nos está diciendo que la estructura de banda no cambia demasiado con la estructura cristalina del material. ¿Ok? Eso es lo que sugiere. Ahora, lo chistoso acá es que la fase ortorrómbica en realidad tiene un gap cuya naturaleza es indirecta. Eso no es un gap con transiciones directas. Eso son transiciones asistidas por fonones que están relacionados a la baja simetría que presenta la fase ortorrómbica. Eso no nos queda muy claro si puede ser bueno o malo
para nuestra aplicación. La verdad, eso no está muy estudiado teóricamente y vean los resultados, juzguen ustedes. Fíjense, si las capas depositadas, estas que ustedes están viendo aquí, estos círculos es el material depositado sobre el vidrio conductor, es ya nuestro fotoelectrodo que lo sometemos a caracterización. En la caracterización, bueno, hacemos curvas IV para saber los potenciales a los cuales ocurren los procesos de interés y hacemos curvas de donde medimos la corriente en función del tiempo, quitando y poniendo la luz. ¿Ok? Para ver la fotorrespuesta del material asociados con los procesos de absorción. Esta respuesta a esta corriente que se está generando es proporcional a la cantidad de oxígeno que está produciendo el material, ¿okay? Usando la ley de Faraday, así de simple. Pero recién obtenidos los electrodos, aquí no se genera prácticamente ninguna corriente. En este sistema, que es la fase ortorrómbica, tampoco se genera mucha corriente, y aquí se genera una corriente mínima, son las líneas en azul. ¿Qué hicimos? Bueno, ok, esto no funciona. ¿Por qué? Porque el depósito electroforético no permite que las partículas se consoliden lo suficiente y la resistencia del fotoelectrodo es muy alta, por lo tanto las corrientes que permite pasar son muy pequeñas. Dijimos, bueno, vamos a hacer un tratamiento técnico de estos materiales y efectivamente, inmediatamente las corrientes aumentaron, pero todavía estamos midiendo aquí niveles de corriente de 8.6 microamperes por centímetro cuadrado. Si ustedes traducen eso a cantidad de oxígeno, pues se podrán imaginar que son micromoles de oxígeno por centímetro cuadrado. Eso es una cantidad bastante pequeña y muy poco eficiente. Ok. No nos quedamos ahí, obviamente. Esto fue un ejercicio muy interesante que nos permitió identificar a la fase ortorrómbica, que no había sido estudiada en la literatura, con propiedades idénticas a la fase monoclínica, que es la que siempre se ha planteado que es la más eficiente. Ahora, como ejercicio estuvo muy bien, así lo publicamos y brindamos una información nueva en este campo, pero no nos quedamos ahí. Nosotros queremos llegar a desarrollar un dispositivo, aunque fuera demostrativo, del fenómeno de fotólisis de agua mediante procesos fotoelectroquímicos. Queríamos también estudiar la influencia de la morfología y ahora tuvimos el material en una única fase cristalina, que era la monoclínica, pero cambiando los tratamientos, el tiempo de tratamiento y las condiciones, cambiábamos únicamente la morfología. Y fíjense lo siguiente, aquí estamos depositando materiales que tienen un texturado muy diferente. La orientación cristalina, la forma de los cristales es muy diferente bajo diferentes condiciones. Los patrones de difracción de rayos X hablan que sí, efectivamente es la misma fase, pero con una textura extremadamente diferente. Quiere decir que esto debe impactar de alguna forma en la conductividad del material, en la dirección normal a la superficie del fotoelectrodo. Y en efecto, así ocurre. Fíjense que un material con este tipo de motor de morfología presenta un máximo de corriente cuando se le compara con otras morfologías. Y esto de nuevo es un ejercicio muy interesante que no nos lleva muy lejos, porque esto es algo que teóricamente se conoce, y ahí lo dejamos. Seguimos investigando este trabajo, pero no nos ha llevado demasiado lejos. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, para mejorar esos niveles de corriente, pues vamos a trabajar con otro sistema. Vamos ahora a tomar como ejemplo al monoclínico, que es bien conocido, pero vamos a obtener actrióxido a partir de la descomposición térmica del ácido túntico a diferentes temperaturas. Vamos a preparar una pasta con condiciones adecuadas para que fuera aplicada por metodología de screen printing, y obtuvimos capas de este material a diferentes temperaturas cuya respuesta electroquímica es muy buena, bueno, fotoelectroquímica. En realidad, aquí se encuentra sin luz, aquí se encuentra con luz. Vean que las corrientes ahora sí se aproximan al orden de 1 miliampere. Eso ya es una eficiencia apreciable.
No es la ideal, pero es apreciable, porque son corrientes del orden de miliamperes por centímetros cuadrados. Eso presupone que podríamos obtener oxígeno al nivel de milimoles, ya son 3 órdenes superiores, por centímetro cuadrado. Ya son una potencia que se puede empezar a considerar desde el punto de vista energético. Aquí debimos establecer cuál es el mejor parámetro de tratamiento térmico y eso se hace midiendo la corriente máxima a determinado voltaje que tiene esta forma. Todo este comportamiento está asociado a fenómenos fíjense cómo va variando el tamaño de partícula en función de la temperatura. Al aumentar el tamaño de partícula, los fenómenos de scattering empiezan a predominar en los procesos de absorción de luz y por lo tanto no se aprovecha la luz en la generación de portadores. Es un compromiso entre absorción, generación de portadores, dispersión de luz. Y eso lo corroboramos haciendo capas a diferentes espesores y midiendo el nivel de corriente. Y se puede ver fácilmente que cuando llegamos a 5 micras no aumentamos más la densidad de corriente en generación de oxígeno de este sistema. Lógicamente también nos está diciendo que el trióxido de tungsteno tiene una longitud de difusión tan grande que permite obtener capas tan gruesas como 5 micras de material y todavía sigue generando corrientes muy altas. Entonces, a pesar de los límites que hay en términos de absorción de luz, de dispersión de luz, pero mejor dicho, en términos de corriente, pues todavía sigue funcionando muy bien ese fotoelectrodo. Los problemas acá surgen cuando vemos gráficas como la anterior, que la luz transmitida a través de la capa se pierde completamente cuando llegamos a espesores de 5 micras. Entonces ya eso no nos permite hacer una celda tándem, donde un material aproveche una parte de la luz solar y el otro material aproveche la otra parte. En todo caso, lo más que podríamos hacer son capas del orden de 2 micras, 1 micra y tanto, y con eso podríamos hacer una celda tándem si conseguimos otro material como este, cuprato más bien sería un bismutato de cobre, que es un material que tiene características, es un semiconductor tipo P, ya no es un tipo N como el trióxido de tungsteno, por lo tanto él se podría concentrar se debería ser más eficiente en el proceso, en la rama reductiva del agua. Si unimos este material con el trióxido de tungsteno, pues en principio tendríamos un dispositivo que funcionaría de manera autónoma en la generación de oxígeno e hidrógeno por fotólisis de agua. Ahora, aquí tuvimos muchos problemas con este material, no les voy a detallar, me tomaría demasiado tiempo platicarles, lo hemos depositado por diferentes vías y hemos tenido problemas. Últimamente estamos ya logrando controlar el espesor de la capa, jugando con parámetros del proceso de depósito, y aquí específicamente estamos usando la impresión inkjet de materiales con una impresora de materiales, esta que está aquí, nos permite depositar el material como si estuviéramos haciendo una impresión, así de simple. Y jugando con los parámetros de distancia entre gota y gota y velocidad de goteo, hemos logrado controlar el espesor de capa en este tipo de material, porque necesitamos conocer cuáles son los parámetros más eficientes de esta capa en términos de absorción y generación de densidad de corriente, pero ahora en la rama reductiva de agua, en la generación de hidrógeno, que son estas gráficas que ustedes están viendo aquí, donde a medida que aumenta el espesor de la capa se podrán dar cuenta que se genera cada vez más corriente. ¿Por qué? Porque tenemos más material que está absorbiendo luz y generando portadores para ser útiles en los procesos de reducción de agua. Les puedo confesar que todavía no es un sistema perfeccionado, pero ya como conclusión de este tema,
Si hacemos el ejercicio de poner estos dos electrodos en una celda tándem y los conectamos entre sí, la corriente útil que tendríamos para un dispositivo autónomo, que no hace falta aplicar la electricidad, solo hace falta ponerlo al sol, pues sería una corriente bastante pequeña, ¿no? De apenas de unas decenas de microamperes por centímetro cuadrado. Eso es equivalente a tener una potencia con una eficiencia de conversión de luz solar a hidrógeno de 0.4%. Es muy poquito, pero es un comienzo. Y a pesar de ser poquito, pues, a pesar de ser pequeño, seguimos haciendo el esfuerzo de perfeccionar este sistema porque como ejercicio es algo importante en términos tecnológicos. Es el comienzo de nuestra primera hoja artificial y queremos llegar a ella, ¿no? Donde lo que se involucra es la unión de un fotoelectrodo especializado en la generación de oxígeno y un fotoelectrodo especializado en la generación de hidrógeno. Este es nuestro sueño y estamos avanzando en eso, pero vamos lento por algunos detalles que todavía no teníamos control, pero esperamos de veras demostrar este concepto de generación autónoma de hidrógeno. Son conclusiones parciales. Ahora ya me quedan nada más unos minutos para terminar y quiero platicarles de otros proyectos que estamos haciendo en grupo y son, por ejemplo, materiales absorbentes inorgánicos compuestos que estamos preparando para ser usados en aires acondicionados. Resulta que en Yucatán hace tanto calor que el 20% de la energía eléctrica va a parar a puro acondicionamiento de aire. Es una cantidad impresionante de energía, pero impresionante, ¿eh? Es increíble lo que se gasta nada más en aires acondicionados. Y es una necesidad, porque cuando estamos a 40 grados en Mérida, realmente no se puede trabajar a esa temperatura. No se puede, no es posible recibir clases, no, hay que estar bajo aire acondicionado, ¿eh? ¿Y cómo se le hace? Bueno, aquí lo que queremos aprovechar, y luego les doy más detalles si fuera necesario, queremos aprovechar el intercambio de calor asociado a los procesos de absorción y evaporación de agua. Seguramente muchos de ustedes han visto en Home Depot y en otros lugares les venden pequeños equipos que refrescan el aire. Pues son equipos que lo que hacen es evaporar el agua y esas gotitas de agua, cuando nos impactan en el medio ambiente, pues bajan un poco la temperatura, enfrían un poco el agua. No sé si lo han visto. Se venden mucho porque realmente logran bajar 4 o 5 grados la temperatura ambiental. Y pues uno se siente en condiciones un poco más confortables. Cuando uno se encuentra a 32 grados y le bajan la temperatura a 28, pues la verdad se siente mucho mejor. Ahora, esos equipos no logran aprovechar el potencial de intercambio energético del agua. Calentar agua gasta mucha energía, condensar agua se permite aprovechar mucha energía también, porque el proceso es irreversible. Ahora, si uno lo hace con materiales que forman enlace químico con el agua, pues la energía involucrada en esos procesos es mucho más grande y se puede intercambiar más energía y se puede enfriar más aire. ¿Cómo se hace? Bueno, piensen en lo siguiente, imaginen que tenemos un absorbente muy eficiente que lo primero que hace es absorber el agua y llevar el agua a una presión parcial en el aire muy baja. Esto es un aire extremadamente seco. Si usamos ese aire de nuevo para evaporar agua en un intercambiador eficiente, pues ese aire se va a enfriar mucho y se va a volver a humidificar. ¿Cuánto es tantito? Pues se logra bajar de 10 a 15 grados en dependencia de cómo esté la humedad del aire de entrada, de 10 a 15 grados la temperatura ambiental, en dependencia de la eficiencia que tenga ese material absorbedor de humedad. Nosotros estamos trabajando con un absorbente que específicamente es dióxido de silicio mesoestructurado, donde en las mesoporos del dióxido de silicio estamos incluyendo sales a nivel nanométrico, sales que son
Específicamente, se me olvidó la palabrita, absorben tanta humedad que se disuelven en sí mismas, en esa agua que están absorbiendo. Eso tiene un término químico que ahora no me acuerdo, perdón. Delicuescencia es que es delicuescente, ¿no? ¿No hay químicos por acá? Es delicuescencia, ¿verdad? Bueno, yo debería saberlo, perdón. Lo interesante aquí es que, bueno, no hay muchas técnicas para demostrar que en un sistema mesoporoso uno está incluyendo cantidades a nivel nanométrico de sales. Entonces usamos la técnica de rayos X a ángulo bajo para demostrar esos procesos. En esa técnica lo que estamos observando es el perfil de dispersión de rayos X, no de difracción. La dispersión de rayos X es la intensidad de dispersión de rayos X es una función directa de la diferencia de contraste de las densidades electrónicas dentro de un material. Si ustedes tienen un material poroso, eso es un material que va a tener una diferencia de contraste de densidades electrónicas grande y por lo tanto va a tener una dispersión o una intensidad de dispersión de rayos X lo suficientemente alta como para ser observado de esta forma. Pero al llenar esos poros con cierta cantidad de sal, son poros que medidos por otras técnicas son del orden de nanómetros, pues lo que ocurre es una disminución de la diferencia de contraste y por lo tanto una disminución de la intensidad de los patrones de dispersión a bajo ángulo. Es un tema muy interesante, muy bonito, bastante nuevo. Estos son materiales que se vienen desarrollando desde hace poco más de 10 años y apenas se están comenzando a aplicar en cuestiones de intercambio de energía. A nosotros nos atrae mucho porque pudiera resolvernos un problema a nivel local que es muy serio, ¿no? Y por supuesto impactar en el medio ambiental, ¿no? Estos son algunos de estos materiales que se han presentado que hemos preparado bajo diferentes condiciones, pues presentan pérdidas de humedad que son considerables. Estamos hablando que por cada gramo de material que estamos preparando, casi todo, cerca del 80%, ya estoy exagerando, cerca del 40% es pura humedad. Entonces es una eficiencia bastante alta, ¿eh? Otro tema que estamos trabajando, y lo menciono así muy rápidamente, es en el desarrollo de nuevas celdas solares en bases a perovskita. Son las celdas de tercera generación que están basadas o tienen su historia detrás de las famosas celdas Grexel. Y estamos desarrollando capas compactas de dióxido de titanio a las que le estamos depositando sales de yoduro de plomo con yoduro de metilamonio, que es una mezcla que da lugar a una estructura tipo perovskita, y es un material con propiedades absorbentes sorprendentes. Es un material que también tiene propiedades optoelectrónicas increíbles, porque las longitudes de difusión de los portadores también es muy grande en este tipo de sistemas, por lo tanto se pueden generar muchos portadores en estas celdas solares. Son celdas solares que hoy en día ya están al 20% de eficiencia y presuponen que viene una revolución tecnológica en cuestión de celdas solares con este tipo de materiales. Es impresionante lo que se está invirtiendo en este momento en este tipo de celdas solares y ya desplazó por completo el desarrollo de celdas solares como la de telururo de cadmio, las desplazó. Entonces es un tema muy interesante. Nosotros estamos comenzando apenas a abordar este tema. Estos fueron los resultados preliminares de una tesis de maestría de una estudiante mía que logramos hacer la celda solar muy bonita, pero con un % extremadamente bajo de eficiencia, porque sí son celdas solares que tienen serios problemas de estabilidad. Las perovskitas con la humedad se echan a perder muy rápido. Entonces, obtener estas celdas solares implica tener condiciones especiales para la preparación, el depósito de los materiales en forma de capas, ¿no? Pero es un tema que también es de mucho interés para nosotros y que estamos desarrollando. Por último, ahora sí, cierro con esto, otro tema muy relevante
para el grupo de investigación allá es el desarrollo de materiales selectivos, depósito de materiales absorbedores selectivos. Queremos aprovechar la luz solar en diferentes formas y queremos calentar agua, así de simple, para usarla en muchos procesos. Y lo que estamos haciendo es depositando níquel metálico y encima de níquel metálico óxido de níquel negro, que tiene propiedades ópticas muy buenas. Recuerden que para el desarrollo de un material con propiedades selectivas específicas que sean eficientes, se necesita que el material absorba muy bien en el visible para que absorba la luz solar y caliente mucho, pero se quiere que no tenga una emitancia muy alta en el IR para evitar las pérdidas de calor, de ese calor que se está absorbiendo y poder tener un sistema lo suficientemente eficiente. Estos materiales que estamos desarrollando tienen una emitancia del 11%, que es bastante decente, y una absorción del 90% en el visible. El sistema se está proyectando de una manera, digamos que semi-industrial. O sea, tenemos todo un sistema de baños electroquímicos para el depósito de níquel y se hacen tubos de 2 metros de largo y se depositan las capas por diferentes técnicas. Ahorita estamos decidiendo si nos vamos a ir a la técnica, el desarrollo de este equipo costó 5 millones de pesos, pero lo estamos haciendo muy en serio, lo estamos haciendo en colaboración con empresas porque esto de veras se piensa aplicar de forma masiva. Y se han desarrollado todos estos equipos que están bajo la responsabilidad del doctor Oscar Arés. Ahorita les platico del grupo de trabajo y estamos haciendo colectores solares que se están aplicando en este momento de 2 metros de largo con muy buena eficiencia. Esto por último, bueno, este es nuestro grupo, colaboramos con el doctor Rico Oscar, que es el especialista en fotoelectroquímica, y él se mete en detalle en todos estas caracterizaciones fotoelectroquímicas que le estamos mostrando. Está el doctor Oscar Arés, que es especialista en técnicas de depósitos al vacío. Él está haciendo todo el desarrollo y caracterización de colectores solares. Allá estamos colaborando con una de las capas que se necesitan ya al final de la preparación de estos colectores, que es una capa antirreflectiva, que la hacemos por métodos químicos. El doctor Juan José Alvarado es especialista en métodos avanzados de propiedades ópticas y fototécnicas. Él se mete en todos los detalles de la caracterización de la difusividad térmica de nuestros materiales. Tenemos muchos estudiantes, esto es apenas un grupo pequeñito de ellos, y se han incorporado el doctor David Meneses y el doctor Miguel Ángel Ruiz, que este último es especialista en fotocatálisis, y David se está especializando en el desarrollo de celdas de perovskita. Esto es todo, perdón por la demora, espero muchas preguntas, entonces muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Geonel Rodríguez y antes de pasar a la sesión de preguntas, un aviso muy breve. Vamos a prender el aire acondicionado unos momentos, disculpen por el ruido, nada más en el entre la sesión de preguntas y el inicio de la siguiente conferencia. Y bueno, ahora sí, preguntas. Buenos días. Muy interesante la conferencia. A mí me surgió una duda de acuerdo a lo del primer proyecto. Manejaba distintas variables o factores como lo es el tamaño y la temperatura. De acuerdo a una menor temperatura había un mayor porcentaje de corriente, a lo que entendí por ahí. Después de ahí comentó que este material ya se puede indicar o efectuar con la luz solar. Un factor que me preocupa a mí, ¿cuánto tiempo es el que lo dejaron captando la luz solar? Y si aumentó igual en corriente al dejarlo un mayor tiempo, así como también se almacena ese tipo de luz o se pierde después de un tiempo determinado. Ya, te refieres específicamente al trióxido de tungsteno, ¿no? Ajá. Bueno, los estudios que hemos hecho de estabilidad apenas han alcanzado 150 horas.
y la pérdida de estabilidad es de 47%. Es una pérdida paulatina, lenta en el tiempo, o sea, efectivamente eso es un parámetro muy importante. Nosotros, si te fijas, la etapa en que estamos es incipiente. Y al ser una etapa incipiente tenemos problemas mayores que la propia estabilidad, porque la estabilidad es un fenómeno conocido no solo en generación de hidrógeno, sino en celdas solares, por ejemplo. Y obviamente no la hemos dejado de lado. Pero lo poco que hemos hecho en ese tema, hemos visto que pues, sí perdemos con más del 40% de eficiencia en conversión de luz solar a corriente con el tiempo. Es increíble. Y ahí pensamos que hay fenómenos de reacción en la interfase que no hemos caracterizado todavía, donde hay modificaciones de la acidez local del trióxido de tinteno. Es lo que pensamos, porque estamos trabajando a pH 5 y es un pH pues no tan ácido, pero quizás lo suficientemente ácido como para provocar transformaciones en el material que involucren una disminución de la intensidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos nuevamente la participación del doctor Johnel Rodríguez y de parte del Centro Universitario de los Lagos y del comité organizador se extiende una constancia que dice así: tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología 2015. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Johnel Rodríguez Gatorno por su valiosa participación como ponente con la conferencia Nano y Micromateriales en la búsqueda de soluciones a las energías alternativas, efectuada en el marco del tercer coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología 2015, los días 26, 27 y 28 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, doctor Armando Zacarías Castillo, rector del Centro Rúbrica. Gracias.